Muchas gracias, Nerea, por la presentación. Muchas gracias a la Fundación Ibercaja y a la editorial Penguin Random House por facilitar que esté yo aquí. Y muchas gracias a todos ustedes por decidir compartir un poco de su tarde conmigo. Y bueno, voy a intentar que les resulte interesante haber venido aquí. Lo que voy a hacer es un poco explicarles qué es lo que yo suelo hacer en estas presentaciones, cómo construyo yo una novela como Los Tres Mundos. Lo primero que tenemos que pensar es que necesito fuentes, porque es una novela histórica, necesito documentarme. Y en estas fuentes vamos a tener, por supuesto, lo que llamamos fuentes secundarias, que son las fuentes del siglo XX, XXI, que nos informan, ¿no?, de los hechos históricos que ocurrieron en el pasado, con nuevos datos arqueológicos, etc. Y también tengo la posibilidad de fuentes experimentales, que es acudir a los lugares que narro en la novela, ¿no? Incluido, por ejemplo, ese lugar donde se construyó el puente sobre el Rin por parte de César, ¿no? Pero hay una fuente que son las fuentes primarias. Son los que estuvieron y lo vieron y lo cuentan. No siempre tenemos fuentes primarias, pero en el mundo de Roma sí las tenemos. Y tenemos fuentes como Cicerón o el propio César. Es verdad que no tenemos ni sus WhatsApps, ni grabaciones hechas por los triunviros o la policía de la época, pero tenemos sus cartas y tenemos sus escritos, porque si hay algo que sabía Julio César como muy inteligente político que era, es que había que controlar lo que hoy día llamamos el relato. Por eso César decidió escribir La Guerra de las Galias, su versión, para que quedara su perspectiva. No lo hizo para fastidiar a todos los estudiantes de BAU, de latín, en el siglo XXI en nuestro país. No lo hizo por eso, sino que lo hizo porque quería que quedara su versión. Y claro, es una de las fuentes a las que yo he de recurrir. La cuestión es, ¿y es fiable esa versión? A fin de cuentas, César era un político. Pero podemos contrastar su versión. Podemos contrastar su versión con lo que sus enemigos dicen que hizo. Y podemos contrastar su versión con los datos arqueológicos que casi siempre confirman lo que dice César. Así que podemos calcular que si casi siempre confirman los datos arqueológicos lo que César contó, si dijo que una batalla era en un lugar y se ha encontrado el resto arqueológico que confirma eso, si dijo que más o menos había tal o cual cifra, podemos admitir que su versión era real en una parte importante. Pero la matizaremos con todas esas otras fuentes complementarias. Tenemos las fuentes. Ahora necesito el tiempo narrativo, el espacio y el equilibrio entre lo histórico y lo privado. Todavía no he escrito ninguna línea. Estoy preparando la novela. ¿Qué quiero decir con el tiempo? Muchas veces recurro a un amigo mío, Alejandro Baliño, verán que a veces lo cito en los agradecimientos, que es catedrático de Derecho Romano, que viene muy bien cuando haces novelas de la antigua Roma, tener un amigo así. Y pues muchas veces recurro a él y le solicito matizaciones, precisiones sobre cuestiones legales de la antigua Roma. Y en una presentación, me acuerdo, en la Universidad de Valencia, me dijo: Santiago, estás calculando mal. Yo estoy calculando mal, ¿el qué? Me has dicho que quieres escribir 6 novelas sobre Julio César. Digo, sí. Digo, pero vamos a ver, Julio César vive 56 años. Digo, sí. La primera novela, Roma soy yo, cubres sus 23 primeros años. La juventud, sí. La segunda, cubres 18 años, todo su ascenso político. Digo, sí. Te quedan 15. Te queda para una tercera novela. ¿Cómo vas a hacer 4 más? Y entonces le digo a Alejandro, porque el tiempo narrativo no se corresponde con el tiempo real. El autor británico Henry Fielding, en el siglo XVIII, en su novela Tom Jones, ya lo explicaba,
que él aceleraba o deceleraba su narración en función de que la vida de su protagonista fuera más o menos intensa en acontecimientos importantes. Y eso es exactamente lo que yo estoy haciendo. ¿Y qué ocurre? Si bien la juventud de César fue intensa, si su madurez política fue emocionante, 5 elecciones ganadas, ya les gustaría a muchos políticos de hoy día. La conquista de las Galias es un tiempo tremendamente importante porque es la génesis de Occidente, como ya apuntaba Nerea. La conquista de la antigua Galia implica mucho más que la conquista de Francia, ya llegaré a eso, sino mucho más territorio. De tal forma que, como es tan importante este momento, voy a dedicarle en la tercera novela, solamente voy a dedicarla a 5 años de la vida de César. Y nos quedarán 3 años para la cuarta novela, 3 años para la quinta novela y 367 días, no 5, esos 2 días son muy importantes, para la última novela. Como verán, está todo calculado. Solo falta escribirlo. Y teniendo en cuenta que me faltan por escribir 3.000 páginas, 2031 para mí está muy cerca. Pero vamos allá. Entonces, vamos a jugar con que el tiempo narrativo de los 3 mundos van a ser 5 años. Pero, ¿cómo salen de pronto en menos años más páginas que en las otras novelas? ¿Es que me dedico a contar cosas reiteradas? Julio César se levantó por la mañana, se aseó, y al día siguiente volvió a levantarse por la mañana, volvió a asearse, desayunó. No. Lo que vamos a hacer es multiplicar el tiempo narrativo con más acontecimientos, abriendo el número de espacios narrativos. Porque yo no puedo contar la historia de la conquista de la Galia desde la perspectiva de la mente de César, que es como estoy haciendo esta saga, sin tener en cuenta lo que había en su cabeza. Y su cabeza estaba dividida en 2. Por un lado, ocupándose del presente y lo que tenía entre manos, que era la conquista de la Galia. Pero a su vez, su mente estaba constantemente pensando en la retaguardia, en Roma, porque en Roma estaban sus enemigos políticos, particularmente Cicerón y Catón, y un Pompeyo siempre oscilante. Catón y Cicerón están esperándolo para juzgarlo por la ley de reforma agraria que aprobó en la asamblea del pueblo, no en el Senado, donde Catón le había bloqueado la ley. Lo están esperando para juzgarlo por aprobar esa ley de forma que ellos consideran ilegal. Es una ley que favorece al pueblo, que hace un reparto de tierras. Eso nunca, jamás se lo perdonaron los aristócratas senatoriales a Julio César. De hecho, la aristocracia senatorial se dedicó sistemáticamente en Roma a asesinar a cualquiera que intentara aprobar la ley de reforma agraria. Lo hicieron con los nietos de Escipión el Africano, los 2 tribunos Graco, que lo intentaron, los asesinaron a mazazos, a la luz de todos, a plena luz del día, y arrojaron sus cadáveres al Tíber. Lo volvieron a hacer con el tribuno Saturnino, que lo cuento en Roma soy yo, al que lapidaron con las piedras, con las tejas del tejado del Senado. César será el primero que consiga aprobar la ley. Y no se lo perdonaron. Nunca se lo perdonaron. Pero está calculando cómo conseguir volver a Roma y enfrentarse políticamente a sus enemigos. Entonces me doy cuenta que no puedo contar la conquista de las Galias por sí sola, sino que necesito contar 2 mundos. Por un lado, la conquista de la Galia y la lucha política en Roma. Y pienso, siempre me gusta tener modelos literarios.
modelos que me puedan dar ideas de cómo contarlo. Y en estos momentos pensaba, Historia de dos ciudades de Charles Dickens. Ese puede ser un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque en Historia de dos ciudades Dickens nos cuenta un proceso histórico tan importante como la conquista de las Galias, en este caso, en el caso de Dickens, nada más y nada menos que la Revolución Francesa, tan importante dentro de nuestra evolución en la civilización occidental. Y lo hace también desde dos perspectivas, desde Londres y París, la perspectiva interna y la perspectiva externa. Digo, ¿ves? Lo que tengo que hacer es intentar reproducir este esquema que propone Dickens. Esto puede ser una buena idea. Pero entonces tengo una pequeña, gran rebelión. Me ocurre como le ocurrió a Unamuno cuando escribía su novela Niebla. No sé si habrán leído Niebla de Unamuno, es una magnífica novela, si no lo han hecho, se lo recomiendo. Es una novela con un cierto corte surrealista. Y verán por qué. Porque el protagonista de la novela, Augusto Pérez, llega a un momento donde piensa que su vida es insulsa, aburrida, y él quiere tener una vida más importante. Así que piensa, voy a ir a hablar con mi creador. Aquí empieza el surrealismo de la novela. Así que se coge un tren y se encamina a Salamanca para entrevistarse con el autor de su vida, que es el propio Unamuno, que aparece en la novela, y lo recibe. Y le dice Augusto Pérez a su creador que no le gusta la vida que lleva y quiere una vida más importante. Entonces, Unamuno hace de sí mismo, es decir, un personaje relativamente arisco, porque Unamuno tenía su carácter. Se enfada tanto con la rebelión de su personaje que acaba diciéndole, mira, ¿sabes lo que te digo? Cuando salgas por la puerta, te morirás. Y ahí lo dejo. El que quiera, que lea Niebla. Pero a mí me ha pasado algo parecido. Yo estaba tranquilamente con mi tiempo narrativo, con mis dos escenarios, mi modelo de Charles Dickens, digo, ya lo tengo todo, y de pronto se me revela un personaje, Cleopatra. ¿A quién o de quién narré su nacimiento en la novela anterior, Maldita Roma? Porque me interesaba, me parecía que no podía pasar por su nacimiento sin contarlo. Y además me interesaba marcar un aspecto de la relación futura de César y Cleopatra que no se suele conocer tanto. Y es que entre ambos personajes había una diferencia de edad de 30 años. Cuando César conozca a Cleopatra, él está en los 51, 52, y Cleopatra entre los 21 y los 22. Y eso normalmente no se suele conocer. Y eso es un aspecto importante en una relación. Entonces, Cleopatra, cuando lo cuento en Maldita Roma te cuento cómo César ingresa en el Senado con la edad mínima que se precisaba en el mundo romano para ingresar en el Senado. 30 años. Corto la narración, me voy a Alejandría. Nace Cleopatra. Y entonces yo entiendo que el lector se imaginará, tendrá que crecer, claro, evidentemente. Y entonces yo pienso, ahora la aparcamos y me van a permitir que abra esto, porque llevo haciendo entrevistas todo el día y me quedo sin voz. Aparcamos a Cleopatra hasta la quinta novela, año 48, cuando se encuentre con César. Pues Cleopatra viene y me dice, no. Si tú te crees que yo voy a estar callada hasta que a ti te dé la gana en la quinta novela, de eso nada. Y además me dice, piensa, Santiago, dos mundos, sí, la Galia, vale, ahí no entro. ¿Y Roma? ¿Quién estaba en Roma entre el 58 y el 52? Mi padre, el faraón Ptolomeo XII. ¿Por qué? Porque estaba exiliado. ¿Por qué? Porque mi hermanastra lo había destronado, Berenice. ¿Y quién lo acompañaba? ¿Es verdad? ¿Tú? ¿Cleopatra? Sí. ¿Y qué estaba pensando el poder político de Roma sobre el reino de Egipto? ¿Qué pensaban los que controlaban el Senado romano en ese momento, que era el triunvirato? César estaba en lo suyo, en la Galia, pero Craso y Pompeyo
estaban pensando en anexionarse a Egipto. Y entonces Cleopatra me dice, ¿crees que puedes contar la lucha política en Roma del 58 al 53 sin hablar de Egipto? Digo, no. Entonces me dice ella, ¿cuál va a ser el título de tu novela? Los tres mundos. La Galia, Roma y Egipto. Y entonces Cleopatra ya se va y me dice, ¿ah, sí? Sí. Vale. Entonces, tenemos estos tres escenarios. Con respecto a la Galia, cuestiones importantes. Transmitir que la Galia, como ya hemos anticipado antes, la antigua Galia no se correspondía con lo que el diccionario hoy significa la palabra galo. Galo vemos francés, en deportes, ¿no? El equipo galo ha sido derrotado, ¿no? Vale, pero no es lo que significaba para un antiguo romano. Para un antiguo romano, la Galia celta implicaba lo que actualmente correspondería a los territorios de Suiza, Francia, todo el sur de Alemania, al sur del Rin, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y todo el sur de Britania. Eso era la Galia. Y piensen que lo que está haciendo César, efectivamente, al incorporar todos estos territorios a una Hispania romanizada y a una Italia como poder central, es crear Europa occidental. Está creando el occidente del mundo, que luego, en siglos posteriores, con los imperios portugués, francés, alemán, español y británico, transformarán a su vez el mundo. Para bien o para mal, podemos abrir ese debate. Y cuando voy a América Latina, imagínense lo intenso que puede ser ese debate. A ver cómo presento esto en Colombia en enero. Vamos a ver, ya lo reflexionaremos. Y sobre todo en México, que están ahí aún más revisionistas. Pero está construyendo eso. En 5 años, César transforma el mundo. No me dirán que eso no merece una novela. Así que tenemos que transmitir esa idea. Y la segunda idea importante con respecto a este escenario es transmitir que esto no se hace en una batalla, que esto no se hace en un asedio, sino que esto a César le va a llevar una concatenación de campañas militares distintas, primero contra los helvecios, segundo contra el rey germano Ariovisto, y con eso empezamos en la novela Los Tres Mundos, que cruza el Rin hacia el sur con un ejército de 40.000 guerreros y 120.000 colonos detrás. Viene a quedarse con la Galia. Y así empezamos Los Tres Mundos, que le piden ayuda los galos a César para que detenga a esa apisonadora militar. Y así empieza la novela, unos avanzando hacia el sur, la apisonadora germana, y las legiones de César avanzando hacia el norte. Pero luego habrá una campaña contra los belgas. No puedo evitar acordarme, ¿no?, en estas circunstancias de Asterix y Obélix. Asterix y Obélix tienen un Asterix en Bélgica que es una delicia. El argumento, para el que no lo haya leído, de Asterix en Bélgica es que el primer gran guionista, ¿no?, de Asterix y Obélix, Goscinny, que era un genio. Ahora, bueno, están intentando cogerle el punto. Pero Goscinny en Asterix en Bélgica hace que Abraracurcis, el jefe de Asterix y Obélix, de la irreductible aldea gala, se entera de que César ha escrito en sus comentarios de la Guerra de las Galias que belgae fortissimi sunt, que los belgas son los más fuertes de entre todos los galos. Bueno, eso, claro, enfurece a Abraracurcis, que es un galo no belga, sino un galo celta. Y entonces, lógicamente, envía a Asterix y Obélix a que repartan bofetadas a la Galia belga hasta que César cambie de opinión y diga que los celtas son más fuertes, los galos celtas, que los galos belgas, ¿no? Bueno, ese es el delirante argumento de Asterix y Obélix en Bélgica. Por cierto, yo soy muy friki de Asterix y Obélix
y un apasionado lector durante toda mi adolescencia de Asterix y Obelix. Así que me ha resultado, o voy a decirlo de otra forma, si ustedes cuando lean Los Tres Mundos, en alguna página creen entrever la presencia de Asterix y Obelix, quizá no se equivoquen. Entonces tenemos una campaña para la Galia belga, otra campaña para toda la zona atlántica, para los vénetos, para la Armórica, donde estaba Asterix precisamente. Campañas para cruzar el Rin hasta en 2 ocasiones. Construyendo un puente sobre un río que es casi un mar. Yo sé que ustedes tienen aquí el Ebro, que no está mal. El Rin tiene más del doble de caudal. Es un auténtico mar, permanente. Uno de los ríos más caudalosos de Europa. Y César ordenará construir allí. ¿Podría haberlo cruzado? En barca, con muchas barcas y trasladar sus legiones. Pero no quería hacer eso. Porque hay un aspecto que es guerra psicológica, que dominaba César. Los germanos habían cruzado en varias ocasiones el Rin para atacar territorio galo aliado a Roma o a la propia Roma. Su tío, Cayo Mario, como cuento en Roma soy yo, tiene que detener a los ambrones, a los cimbrios y a los teutones, germanos que avanzaban para atacar a Roma. Así que él quiere que a los germanos les quede meridianamente claro que igual que ellos pueden cruzar el río hacia el sur, Roma puede cruzarlo hacia el norte. Y además no con barca, en un puente. Y además en un puente que se haga en un tiempo récord, en 10 días. Y en Paiporta todavía en un año no han podido acabar los puentes sobre un cauce seco. Y luego me dirán que no se puede hacer. Cuando Vitruvio le dice a César, eso es imposible, la respuesta de César es, ¿cuántos hombres necesitas? ¿10.000? ¿20.000? ¿40.000? 40.000. Trabajando, a turnos, día y noche. Puente, hecho, voluntad, se puede hacer. Hay un momento donde 2 oficiales hablan entre ellos y dicen, pero ¿de verdad ha pedido César que hagamos un puente sobre el Rin? Eso es imposible. Y el otro le responde, desde que estoy con César en la Galia, yo ya no sé lo que es posible o imposible. Eso era ser César. ¿Implicará la conquista de la Galia hacer campañas para cruzar el Mare Britannicum, es decir, el Canal de la Mancha, y construir flotas? Como con una flota no lo consigue, una más grande, una de 700 barcos. Para que entendamos la dimensión de lo que está haciendo César, nunca más habrá tantos barcos en una flota en el Canal de la Mancha hasta el día D del desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Nos hacemos una idea de la dimensión de Julio César. Así que hay que transmitir que la conquista de las Galias es la conquista de todos estos territorios en esta sucesión de campañas. Luego tenemos que trasladarnos al escenario central de Roma y la lucha política. Una lucha política que se dirime en el Senado. Un Senado al que César no puede ir, porque no puede abandonar la Galia legalmente, porque como tiene poder militar, si cruza un río llamado el Rubicón, que está en el norte de Italia, sería un golpe militar. Pero necesita reunir al Senado. Así que lo que hará es que el Senado vaya a la Galia. Y tendremos una de las reuniones del Senado más importantes, fuera de Roma, en la ciudad de Luca, donde el triunvirato, Craso, Pompeyo, César y 300 senadores, van a debatir y van a negociar sobre el futuro del Estado romano. Pero tenemos ese exilio, ese tercer escenario, Egipto, con ese exilio de un faraón que está buscando apoyos políticos en Roma y poder militar para retornar a Egipto y recuperar el poder.
Tenemos así nuestro tiempo narrativo y nuestros escenarios. Pero esta saga se caracteriza porque vamos incorporando en cada novela nuevos personajes. La primera novela era la entrada de Julio César. En la segunda introdujimos ya a Cleopatra. Aquí seguimos con Cleopatra. Además, este tercer escenario de los tres mundos de Egipto me permite narrarles una época de la vida de Cleopatra, la de su adolescencia, viendo cómo su padre negocia el poder, que nos puede hacer entender cómo esa joven mujer posteriormente de 22 años tiene una madurez para negociar con todo un Julio César. Y esa es una parte de la vida de Cleopatra que normalmente no se ha novelado. Y eso creo que tiene de muy original los tres mundos. Pero estoy diciendo que en cada novela introducimos nuevos personajes. Vamos a introducir un nuevo personaje en la saga que apareció en Maldita Roma, pero no dije su nombre. Ahora va a aparecer con toda su fuerza y es uno de esos personajes. Piensen que tenemos ya a Craso, a Cicerón, a Pompeyo, a César, a Cleopatra. Nos falta uno de los grandes y ese es el que va a entrar como un tropel que sacude los libros de historia en los tres mundos. Y finalmente me falta un equilibrio para tener todos los aspectos de la novela calculados. Todo esto es un trabajo de cálculo para que luego ustedes no se den cuenta de todo eso y simplemente se entretengan pasando de escena a escena. Y este equilibrio que me falta es el de equilibrar los grandes acontecimientos históricos que se narran en la novela con la vida privada del protagonista. Y aquí nuevamente voy a buscar, a veces me preguntan, ¿qué tengo que hacer para escribir? Lee mucho. Luego te formas, estudias literatura creativa, técnica narrativa, pero lo primero que necesita cualquier escritor es leer muchísimo. Y hay una escritora del siglo XIX, británico, que pasa a la historia con nombre masculino, porque como tantas otras escritoras, inicialmente no podía publicar con su nombre de mujer, y entonces pasó a la historia con el nombre de George Eliot. Pero detrás del nombre masculino de George Eliot está la escritora Mary Ann Evans. Y Mary Ann Evans tiene Mary Ann Evans, que es la escritora, a lo mejor no les dicen o no la conocen tanto, pero seguramente quizá Virginia Woolf les suene más. Pues Virginia Woolf decía que Mary Ann Evans es la primera escritora o escritor que escribe para adultos en el Reino Unido. Porque es que, miren, teníamos las novelas tipo Jane Austen, que a mí me gustan mucho, y que son muy bonitas y muy románticas. Pero ¿de qué van las novelas de Jane Austen? Pues chico conoce chica, chica conoce chico, hay muchos problemas, pero al final lo superarán todo y se darán un beso al final y se casarán y serán felices. Fin de la novela. Bien. ¿Dónde empiezan las novelas de Mary Ann Evans? Se dan el beso, se casan, ahí. Ahí empiezan. Ahí empiezan. Y luego va bien o no. Pero no existe el divorcio. Esas son las novelas de Mary Ann Evans. Son las novelas de la realidad. Adaptaciones de Jane Austen por Hollywood, decenas. Adaptaciones de las novelas de Mary Ann Evans, de George Eliot, por Hollywood, 0. Pero bueno, ya llegará. Hay algunas de la BBC. Pero en esta novela, la novela más genial de Mary Ann Evans es Middlemarch. Y en Middlemarch nos cuenta procesos históricos muy importantes en el Reino Unido, como la construcción de hospitales porque hay pandemias de cólera, porque hay una transformación del mundo rural a las ciudades, con gran emigración por la revolución industrial y la gente se hacina en barrios que a veces no tienen las medidas higiénicas adecuadas. Y finalmente se está extendiendo el ferrocarril por el Reino Unido y todo eso transforma el territorio. Pero estos procesos históricos, socioeconómicos y políticos, y nos cuenta el cambio del censo electoral, porque claro, al pasar la población a concentrarse en unos grandes núcleos urbanos, Manchester, Birmingham, Newcastle, entonces tenemos que el censo electoral ha de ser modificado.
Pero todo esto lo cuenta combinado con la vida privada de las personas. Y digo, eso es lo que yo tengo que hacer con Julio César en los tres mundos. Voy a contar un gran proceso histórico, la conquista de la Galia, pero con su vida privada constantemente en la novela. Con su relación con su amigo Labieno, con su relación con su mujer Calpurnia, con su madre Aurelia y sobre todo con una de las relaciones, si no la relación más importante de la vida de Julio César, la relación con su hija. Porque es que saben lo que ocurre, que a veces pensamos que en la vida de los grandes personajes históricos, lo que marca realmente un antes y un después en su vida es alguno de estos grandes acontecimientos históricos que ellos mismos generan. Y podríamos pensar que lo que marcó un antes y un después en la vida de César fuera la conquista de las Galias precisamente, o el cruce del Rubicón. Pero no siempre es así. Porque si pensamos en nuestras propias vidas, en las que esperemos que tengamos todos nuestros pequeños grandes éxitos personales, ¿no? Un ascenso, un trabajo, una oposición, ¿no? Y eso puede ser muy importante, pero a lo mejor lo más importante de nuestra vida no ha sido eso, sino una relación personal, que fue bien o no, o una pérdida personal. Miren, el escritor Rudyard Kipling, el autor de El libro de la selva, Premio Nobel de Literatura, por cierto, el Premio Nobel de Literatura más joven de la historia, tuvo una vida privada, sin embargo, dura. Tiene dos hijas y un hijo, y el hijo muere, ¿no? Le dolió muchísimo, y para su hijo compuso un poema, si pasa esto, en el que va dando consejos a su hijo. Si te ocurre esto, si te encuentras con el triunfo y con el fracaso, trata por igual, hijo mío, a esos dos impostores. Y así va diciendo muchos consejos a su hijo, un gran poema que se estudia mucho en el Reino Unido. Pero luego hizo un viaje a Estados Unidos para dar unas conferencias, y en el barco iba con su mujer, con su hija pequeña, Josephine. Tanto la pequeña Josephine como él contrajeron tuberculosis. Y cuando llegaron a Nueva York, para que no se infectaran entre ambos, los separaron, y él siempre iba preguntando cada día cómo está Josephine, que tenía 7 años. Y lo veían tan débil, lo veían tan frágil, que decidieron mentirle. Y cada día que preguntaba le decían, está mejor, un poco mejor. Hasta que él se restableció por completo. Y claro, quiso reunirse con su hija Josephine. Y entonces tuvieron que decirle la verdad. Fue su editor. Los editores son los que nos dan a los escritores siempre las noticias complicadas. Y le dijo, Rudyard, Josephine no lo ha superado. Y dicen que Kipling no lloró. Y dicen que Kipling nunca le escribió nada a su hija. Y se le criticó por ello. Fíjate, para su hija, para su hijo muerto, ese gran poema. Para la niña, nada. Pasaría el tiempo, él fallece, lega su biblioteca a la hija superviviente. La hija superviviente al final fallecerá por enfermedad, por muerte natural, anciana. En los años 80 lega la biblioteca de su padre a las autoridades británicas, y al final una bibliotecaria empieza a clasificar todo aquello y empieza a desempolvar un manuscrito que resulta que es el manuscrito original del libro de la selva. Y ahí, del puño y letra de Rudyard Kipling, escrito la siguiente dedicatoria: para mi hija Josephine, para quien fue escrita esta historia. Juzgamos a las personas sin saber su vida privada, sin saber sus pensamientos. Y a Julio César también se le juzga muchas veces sin conocer su vida privada. Y no voy a justificar lo que sea injustificable, pero se puede explicar.
cómo se encuentra un personaje en cada momento. Y lo que marca un antes y un después en la vida de Julio César no es ni la conquista de las Galias ni el cruce del Rubicón. Es algo íntimo de su vida privada que ocurrió en los tres mundos, a lo que los libros de historia apenas dedican una línea, pero que en los tres mundos está contado en detalle. Los tres mundos es una novela, y con esto termino, y ahora las preguntas que ustedes quieran, en donde vamos a tener tres escenarios, tres civilizaciones, la Galia, Roma y Egipto, que sin saberlo caminaban hacia un único destino. Muchas gracias. Bueno, Santiago, qué maravilla, ¿verdad? Escucharle siempre, es una delicia. Yo veía a todo el mundo así, atento, concentrado, estábamos todos intrigados. Y claro, ha dejado muchas incógnitas, lo estábamos comentando, ¿verdad?, en primera fila. Siempre lo hace, pero es que no se puede contar todo, hay que leer esas 992 páginas que, como decimos, van cargadas de historia, pero sobre todo con esa parte personal que va a sorprender tanto. Enseguida cedo la palabra porque seguro que hay muchas preguntas, pero yo como periodista también las tengo. Y decía que tiene todo muy calculado, hablábamos de esos tiempos, ¿no?, de cómo está ya calculado ese 2031, de cómo esos plazos, de cómo esos años de la vida de Julio César también se van desgranando a lo largo de las novelas y de cómo tiene la habilidad de acelerar o decelerar el tiempo. Pero claro, todo esto que dicho así parece fácil, la realidad de su día a día como escritor de éxito también es que es muy compleja. Y nos hablaba de esa gira, ¿no?, por Latinoamérica. ¿Cómo se conjuga esa gira con la promoción de esta nueva novela, al mismo tiempo trabajando ya prácticamente o esbozando las siguientes y sin apenas tiempo? Usted también necesita tiempo para eso. Sí, no, esto es complicado porque hay que buscar un equilibrio. En esto que hablaba yo de tantos equilibrios, has de buscar equilibrios en la narración, igual que has de buscar equilibrios en tu vida, ¿no? Y sí que es complicado porque, por un lado, yo tengo también pues, una vida privada, ¿no? Entonces tengo que tener tiempo para las personas que yo quiero, ¿no?, en mi vida privada. Y a veces pues, los viajes es algo que te aleja a veces de las personas que más quieres, y esto es complicado, ¿no? A veces te pueden acompañar, pero a veces por motivos laborales pues, no pueden, ¿no? Entonces, esto es un primer problema, ¿no?, que hay que gestionar. Y luego, con relación a la propia escritura, que esto es algo que a veces con la editorial lo tengo que hablar, si yo fuera a todos aquellos lugares donde me pueden requerir pues, para que haga una presentación o que haga una conferencia, ya no tendría días para escribir. Entonces hay que buscar un punto de equilibrio entre presentar una nueva novela y tener este contacto con ustedes, que es muy, muy estimulante para el escritor, saber que están todos ustedes, ¿no?, detrás esperando una novela, ¿no?, y que te da fuerzas cuando estás solo en tu despacho y un capítulo no te sale bien o se te revela un personaje, ¿no? Entonces, todo esto, saber que están ustedes ahí detrás, pues me da mucha fuerza. Pero yo necesito mi tiempo en mi despacho, entonces hay que buscar un punto de equilibrio. ¿Cómo se gestiona? Pues con una agenda y negociando con unos y con otros y siempre estableciendo espacios, blindando espacios para escribir. Ha hablado de esa parte de documentación que siempre cuando un escritor escribe es la parte pues, bueno, más interna, ¿no?, más necesaria para luego poder escribirlo, pero en el caso de novela histórica es que es fundamental el rigor, la precisión, los hechos ocurrieron de esa forma. Ha hablado de esas fuentes primarias, ¿cómo es el acceso a esa información, a esas fuentes primarias? Porque me imagino que no tiene que ser nada fácil, ¿no? Dice que tiene un amigo historiador, pero no solamente eso, hay mucho más detrás. Yo tengo la enorme fortuna de, al ser profesor universitario, ¿no?, aunque ahora ya estoy en excedencia, porque ya no he podido combinar, ¿no?, la docencia universitaria con toda esta vorágine de promociones y de continuar escribiendo, pero tengo la enorme suerte de haber sido profesor universitario, pues eso, tener amigos que son historiadores, que son catedráticos de Derecho Romano,
Y bueno, y luego pues mi pareja es profesora de latín, griego clásico y cultura clásica, entonces es muy fácil, es muy cómodo estar escribiendo o girarte y Suetonio, cariño, fue tribuno de la plebe en el 52 o en el 51 antes de Cristo y que te diga así como distraída y como diciendo, parece mentira, en el 52. Yo, vale, gracias, muy bien, ¿no? O preguntarle, en esta frase el genitivo lo he puesto bien, ¿no? Cuando pongo una cita en latín, ¿no? Y te dice, hombre, pero vamos a ver, piensa, si es femenino. Y yo, ay, perdón, perdón. Entonces, tengo mucha suerte de las personas que me rodean, que me aportan mucho, ¿no? Y que tienen paciencia conmigo. Entonces, esto me permite que pueda manejar todo este tipo de fuentes, no solo teniendo las fuentes textuales en sí mismas, sino además pudiendo recurrir a expertos en cada una de ellas, ¿no? Y bueno, eso es muy cómodo. Ha demostrado ya en las anteriores novelas que Julio César fue un visionario, un adelantado a su tiempo, a su época. Lo va a volver a demostrar de nuevo también en Los Tres Mundos. Nos ha puesto ese ejemplo, ¿no? Con ese puente en tan solo 10 días construido. Estamos hablando de otra época en la que apenas había medios, pero como ha dicho, ¿no? Lo que sí había eran muchos hombres y mucho esfuerzo. También va a sorprender. Sí, Julio César nos va a ir sorprendiendo constantemente. En esta novela con todo esto, pero en la cuarta novela nos sorprenderá con la respuesta que dé a sus enemigos políticos. En la quinta novela nos sorprenderá con su estrategia militar y con su capacidad de implicación en distintos conflictos al mismo tiempo y gestionarlo todo, ¿no? Tenía una mente bastante privilegiada. Julio César será además el único hombre que yo conozco capaz de parar el tiempo durante días. Eso solo lo hizo una persona en la historia de la humanidad y es Julio César. Paró el tiempo durante muchos días porque el calendario estaba mal y creó un año de más de 400 días. Y aquí hablamos, ay, si cambiamos una hora arriba o abajo, una hora, César le entra la risa floja. Yo por una hora no me pongo ni a pensar, o sea, pero por 400 días sí, ¿no? Entonces, un personaje totalmente extraordinario en el sentido literal y todavía nos quedan muchas más cosas que contar. Nos queda mucho por descubrir. Voy a pedir si tiene un micrófono cerca para todos los voluntarios que quieran. Abrimos ya el turno de preguntas, así que yo mientras sigo preguntando, pero si hay algún valiente que quiera preguntar. Buenas tardes. Yo quería hacerle un comentario y una pregunta. El comentario es que usted es un escritor de gran éxito, pero puede ser un escritor maldito muy rápido. Como se muera antes del 2030, le vamos a maldecir muchísimo. Entonces, cuídese y acábenosla. Y sobre esto mismo quería hacer una pregunta. Estamos todos de acuerdo, yo creo, los que estamos aquí. Usted es el mejor escritor de novela histórica en español. Pero ¿quiénes son para usted el segundo y el tercer mejor para leer entre sus libros, que deja mucho hueco? Bueno, yo no voy a entrar en calificativos de quién es mejor o quién, ni en jerarquías, ¿no? A mí, pues tengo grandes amigos que escriben novela histórica y de los que he aprendido muchas cosas, ¿no? Y bueno, uno de ellos es de aquí de Zaragoza, José Luis Corral, que es muy amigo mío, con el que he comido hoy y siempre que podemos pues nos vemos, ¿no? Y que me parece un grandísimo novelista histórico y ustedes seguro que lo conocen mucho y habrán leído muchas de sus novelas. Y para mí ha sido un referente, ¿no? José Calvo Pollato sería otro grandísimo escritor que ha novelado muy bien periodos de del Imperio Español, también ha hecho muchas novelas muy interesantes del siglo XIX. Luego, si quieren, por no hablar de autores solamente de hoy día, desde luego, si a ustedes les gusta el relato histórico, la novela histórica, a ver, el maestro de maestros en lengua española, incontestablemente, es don Benito Pérez Galdós, con los episodios nacionales. Eso no es normal. O sea, lo de una exalogía de César es un cuento de niños en comparación con los episodios nacionales. O sea, aquí somos todos amateur. Entonces, bueno,
Cuando me dicen, ay, los movimientos de tropas, el levantamiento del 2 y el 3 de mayo contado por Galdós. Léete los movimientos de masas en Madrid en esa novela, ¿no? Miren, he mencionado antes el equilibrio entre lo público y lo privado. Qué bien integra personajes ficticios en episodios históricos Galdós, ¿no? Entonces Galdós para mí sería el gran referente, aparte de estos dos que les he mencionado, por ejemplo, de escritores actuales. Bueno, esta saga de la que estamos hablando cuenta con traducciones a más de 10 idiomas. No sé si a usted le ha ido sorprendiendo también el interés que ha despertado Julio César, o tenía claro que este personaje iba a despertar el interés que está generando. Bueno, uno puede hacer cálculos, ¿no? Los editores hacen cálculos constantemente y el escritor también piensa, aunque lo que más le interesa al escritor, o lo que más le debe interesar al escritor, es hacer una buena novela, ¿no? Pero es verdad que tú puedes pensar, este tema quizá interese más o menos, ¿no? En según qué sitios, ¿no? Pero luego, ¿saben lo que ocurre? Que lo que interesa es una novela bien hecha. Por ejemplo, yo nunca pensé que en América Latina la historia de Roma les fuera a resultar muy interesante, y en América Latina funcionan muy bien, ¿no? Sí que podía pensar que en Italia tradujeran mis novelas, que podía tener sentido, ¿no? Y las traducen. Y me siento muy honrado, ¿no? De que voy a una librería ahora en Roma y vas a Romanzo Storici, ¿no? Novela histórica, y te encuentras varias novelas mías ahí, ¿no? Y digo, hombre, pues te llena, ¿no? Pero también están funcionando, se han traducido ya al inglés, se está empezando a traducir. Julio César, Roma soy yo, se ha traducido, I Am Rome, y se está negociando la traducción de las siguientes novelas de la saga. Están funcionando, ¿sabes muy bien dónde? Que pues, no te lo imaginas, en Alemania. En Alemania me han pedido ya firmar la 4ª novela y no la he acabado. Digo, pero es que no la he acabado. Y nos da igual, queremos que la firmes ya con nosotros. Digo, bueno. Entonces estoy pensando en que como César luego, para el final de hay un momento donde recluta una caballería germana, de origen germano, que le iba a dar su papel, porque tiene un papel muy importante. Luego, de hecho, es el origen de la Guardia Pretoriana germana, ¿no? Pero como le están gustando tanto en Alemania, igual le voy a dar un poquito más de cancha, ¿no? A la caballería germana, ¿no? Porque, en fin, no vamos a alterar la historia, pero, hombre, podemos poner un poquito más de luz ahí, ¿no? No sé. Sí. ¿Le ha entrado ganas en algún momento dado de decir, bueno, voy a tirar un poco más de este hilo, a ver si...? Hombre, lo digo un poco en broma, ¿no? Sí. Pero bueno, sí que es verdad que te resulta curioso a veces estas cosas. Me han traducido al lituano, al checo, y una cosa curiosa, me han traducido al ruso, y el otro día me vino la propuesta de Ucrania. Y claro, la de Ucrania me dice mi agente, me dice, ofrecen poco dinero. Digo, hombre, sí, vamos encima a pedirles dinero. Digo, solo encima que como si quieren gratis, ¿no? O sea, pero sí, me ha llamado la atención que me traducen en los dos lados, ¿no? Al árabe se me ha traducido, al portugués, al francés, sí. ¿Alguna pregunta más? A ver, seguro que tienen muchas preguntas. Lo que pasa es que yo sé que es que da como un poco de vergüenza. Bueno, vamos a ver si desvelamos alguna pista de ese nuevo personaje. Podemos hacer como sin hacer spoiler, pero bueno, alguna pista de ese nuevo personaje que va a sorprender y que va a despertar mucho interés también. A mí lo que me interesaba demostrar de este nuevo personaje en la saga, ¿no? Es que tuvo una juventud absolutamente, vamos, derrotado de la vida, un perdido, un mujeriego, juerguista, borracho, medio alcohólico, jugador. Es una muy buena pista. Metido en todas las reyertas, donde hubiera una pelea y estaba él. O sea, no tenía solución. O sea, tiene que acabar huyendo de Roma por deudas de juego. O sea, no tiene arreglo, ¿no? Y es uno de esos ejemplos de que se puede uno enderezar. Se puede uno enderezar y terminar siendo uno de los grandes personajes de la historia. Y eso me parecía interesante contarlo. Y Maldita Roma aparece como un desarrapado de la vida, un perdido, ¿no? Sin mencionar quién es, ¿no? Pero aquí ya sí, aquí ya hay que decir quién es, ¿no? Y como César nos lo pone firme. ¿En esta novela se enfrenta a sus mayores desafíos, Julio César, o no? Todavía... No, yo creo que en la 4ª novela va a tener uno de sus mayores desafíos, que es la rebelión de Vercingetorix. Eso no está aquí, no me cabía. Porque es que la rebelión de Vercingetorix eran 300 o 400 páginas más, y ya teníamos 1000.
Entonces, de todas formas, piensen que esto está 992. está contada desde la perspectiva de César. Y César piensa que en el 53 ya tiene conquistada la Galia. Pero le falta este tema. Entonces, vamos a tener ese desafío. Y vamos a tener el desafío del Senado. Vamos a tener que contar que el que da el golpe de Estado es Pompeyo. Pompeyo da el golpe de Estado. Pompeyo rompe la ley. Y entonces César responde. Pero no es César el que rompe la ley primero, como da la sensación. Cruza el Rubicón y da un golpe de Estado. No. Responde a un golpe de Estado. Digamos que la legalidad romana la quiebra primero Pompeyo. Y lo que no esperaban es que fuera a responder. Todo eso hay que contarlo. Eso sí que es un gran desafío, evidentemente, cruzar el Rubicón. ¿Cómo se conjuga esa parte que ha explicado de la vida personal, ¿no? No solo del personaje protagonista en este caso, sino de todos los que le rodean? También acceder a la información de esa vida personal, porque de la de Julio César quizás es más accesible, pero ya de todo su entorno o de personajes secundarios, ¿no? En este caso dentro de la novela, como puede ser el caso de Cleopatra, la que ahora cobra mucho más protagonismo. Bueno, en el caso de Cleopatra es excepcional porque Cleopatra es una de esas pocas mujeres de la historia de la que sí que se ha escrito mucho, incluso en su tiempo, ¿no? Muchas veces para calumniarla, ¿no? Y esto habrá que ir poniendo los puntos sobre las sillas, ¿no? Porque la leyenda negra de una Cleopatra que hechizaba a los hombres y que tenía muchos amantes es una cuestión que promueve a Augusto para poner en duda que el padre de Cesarión sea César. Esta es una clave que ya iremos contando, ¿no? Pero es más difícil reunir información de otros personajes femeninos, porque como la historia en el pasado nos la contaban los hombres, contaban sobre todo la historia de los hombres, es decir, una historia parcial. Y si quieres información sobre Aurelia, madre de César, Julia, hija de César, Calpurnia, esposa de César, tienes que ir buscando las referencias que hay a cada uno de estos personajes en cada una de las fuentes clásicas, reunirlas todas y construir cada uno de esos personajes. Y eso sí que lleva un trabajo más esforzado, ¿no?, que el de reunir información sobre o Craso, o Cicerón o Catón, ¿no?, porque eran hombres y se hablaba mucho más de ellos o se les identificaba capítulos sobre tal, ¿no? Y en cambio, en las vidas paralelas de Plutarco, pues tienes las vidas paralelas, pero son siempre las vidas paralelas de hombres. Nunca hay un personaje femenino, ¿no? Entonces, eso requiere más trabajo, pero luego te permite hacer una reconstrucción a los ojos nuestros, no de cambiar la historia, sino de completarla, de contar la historia de César y también de las mujeres que había en ese momento. Bueno, y al final que se ajuste a la realidad, ¿no? Claro. Hablaba de esa figura de Cleopatra como efectivamente en algunos momentos, ¿no?, con lo que se ha escrito se ha visto en cierta manera denostada. Sí. Con Julio César cree que también ha habido en cierta manera, ¿no? Recientemente leía una entrevista que le hacían en la que matizaba porque le preguntaban pues como si era una figura de un dictador, ¿no? Y decía, no, en absoluto, un dictador nunca perdona, ¿no?, a sus enemigos. Claro, o sea, ¿que tenía un poder autoritario? Sí. Pero en Roma, cuando había una crisis, legalmente se podía designar a un único gobernante durante un periodo de tiempo para resolver la crisis y luego el gobernante abandonaba el poder. ¿Que Sila se alargó en el periodo de dictador? Sí, luego lo dejó. ¿Que César se alargó en el periodo de dictador? Sí. ¿Y no lo dejó nunca? Lo asesinaron. No sabemos lo que iba a hacer. Lo asesinaron. ¿Y quién lo asesina? Pues claro, un dictador del siglo, tal como lo entendemos en el siglo XXI, lo que hace es matar, exiliar, encarcelar o masacrar a sus oponentes políticos. César derrota políticamente a sus oponentes y luego los derrota militarmente en esa guerra civil en la que le fuerzan a entrar. ¿Y qué hace cuando gana la guerra civil? Podría ejecutar, sí ejecutó a sus oponentes militares, los ejecutó, vamos, al tío de César hasta tiró las cenizas, las esparció. ¿Qué hará César? Le perdona la vida a todos sus enemigos políticos senadores. Y no senadores, pero a los senadores también. Les respeta sus bienes. No hace proscripciones, no les confisca nada, como hizo Sila. Le respeta la vida de toda su familia. Los reingresa en el Senado. Les permite hablar, oponerse a él.
¿Quién asesina a César? El 15 de marzo del 44. Todos aquellos a los que les perdona la vida. Eso no es un dictador, es otra cosa. Podremos debatir si tiene poder autoritario, si hace cosas bien, si hace cosas mal, pero no es un dictador como el siglo XX. Ojalá los dictadores del siglo XXI, imagínense, ¿no? Un Putin, un Maduro, un yo qué sé, ¿no? Permitiendo, ¿no?, que toda la oposición esté incorporada en el Parlamento, que hable libremente, que se exprese libremente, que no se les confisca nada, no se les obliga a exiliarse. Bueno, otro mundo sería este. ¿Alguna pregunta más? Si no, ya pasamos. Sí, ahora se animan. Muy bien, muy bien. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, un placer haber asistido a la charla. Todos sabemos que cuando uno lee novela histórica, los autores se permiten ciertas licencias. Y ya que estoy aquí, le pregunto, no sé si me podrá contestar o no, si el discurso que da Julio César en el funeral de Cornelia está verificado históricamente o es una licencia literaria del autor. Gracias. El contenido exacto del discurso, tal cual lo transcribo yo, es una recreación porque no tenemos el texto de ese discurso. Pero sí que todas las fuentes clásicas confirman que, contrariamente a lo acostumbrado en la época, César decide dar por primera vez en honor a una mujer joven que ha fallecido, como era el caso de su primera esposa Cornelia, en un parto, decide hacer ese discurso en público, sin importarle si eso se había hecho o no se había hecho antes en honor a una mujer, ¿no? Y eso es histórico, eso es histórico. Él hacía lo que creía que tenía que hacer sin importarle si se había hecho o no se había hecho. Él pensaba que su mujer, Cornelia, merecía ser honrada de esa forma y hizo un discurso público que lo que dicen todas las fuentes es que fue muy emotivo y que conmovió a la gente. Pero no está el texto. Y el texto lo he puesto yo. Entonces, Licencia. ¿es una licencia? No, es completar. Sería una licencia añadir un discurso que no existió. La totalidad. Lo que hago es completar un vacío histórico. Lo que no sé es si habré puesto exactamente lo que dijo. Eso ya no lo sabemos. Hay una aquí en primera fila y también otra por el fondo. No sé cómo vamos de tiempo, aprovecho para preguntar. ¿Cómo vamos? ¿Una pregunta más? ¿Dos? Bueno, vamos viendo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Como estudiante de traducción e interpretación, he escuchado que usted también estudió traducción y me gustaría saber si se había involucrado o en qué medida se había involucrado en la traducción de alguna de sus obras en los idiomas que usted maneja. Sí, en la traducción en la que yo más me he implicado es en la traducción de Roma soy yo al inglés, I am Rome, porque ahí sí, como profesor de lengua y literatura inglesa y norteamericana podía opinar y de hecho me desplacé a Estados Unidos, a Nueva York, hablé con Jennifer Hersey, la editora, y estuvimos viendo, ¿no? Y Julian, el editor, y estuvimos hablando, ¿no? Y hay modificaciones en el texto que acepté. Esto siempre es complicado. Por ejemplo, una de las cosas que modificamos es, yo como sabes, en las novelas utilizo mucha terminología en latín, ¿no? Y me hicieron ver, insistieron en que, claro, en español, el español es un idioma que deriva del latín y es relativamente más sencillo entender por contexto muchas veces, ¿no?, expresiones que para un hablante o un lector norteamericano puede resultar, anglosajón, ¿no?, puede resultar más complejo, ¿no? Entonces ahí redujimos algunas de estas citas en latín y a lo mejor las pasamos más al inglés, ¿no? Y luego recuerdo que tuve que censurar una escena. Yo hay cosas que no entiendo, ¿no? Porque yo veo el cine norteamericano y veo una violencia
¿no? O sea, pueden desterrajar a la gente, ¿no? Bueno, estas películas de Saw, ¿no? y de Destino Final y cuáles son estas otras, Hostel, ¿no? Y todo, bueno, y puedes triturar a las personas, cortarlas en pedacitos y hacer barbaridades de todo tipo y no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Pero recordarán que, bueno, los que la hayan leído, que en Roma soy yo hay una violación, ¿no? Y bueno, me dijeron que la violación era demasiado desagradable. Y dije, hombre, es la idea. O sea, que se note que está mal. No quiero decir, no, ya. Y me sugirieron que la tenía que recortar porque si no, la novela aparecería en Estados Unidos como solo para adultos. Cuidado. Digo, pero ¿ustedes saben lo que ven los jóvenes en el teléfono móvil? O sea, bueno, bien, vale. Entonces, que no digo que me parezca bien lo que ven, pero vamos, que por una escena en mi novela donde por lo menos en mi novela quedaba claro que eso estaba mal, ¿vale? Que en otras páginas que ven no está tan claro lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Entonces, en fin. Y bueno, acepté porque si no eso supone que tu novela pues queda mucho menos distribuida y tal, y lo acepté, ¿no? Así que fíjate, tuve todas estas cosas con la traducción. Y te cuento otra anécdota divertida, ahora una divertida. La traducción al italiano de una de mis novelas, la segunda de Escipión, Las legiones malditas. Se llamaban malditas porque habían sido derrotadas en la batalla de Cannae y estaban, ¿no?, exiliadas en Sicilia y Escipión tiene que recuperarlas, ¿no?, y tal. Entonces me envían la edición italiana y le han cambiado el título. Y en vez de Las legiones malditas, ¿no? No sé, sería Maledita, Legione o algo así, habían puesto Legio Invicta. Y yo, vamos a ver, pues si han sido derrotadas. Entonces, claro, me sale el prurito de autor y le llamo a mi agente, dame el teléfono de la editorial italiana que se va a enterar. Y digo, la cojo, la llamo. Y entonces la mujer, tranquilamente, me deja que yo me explaye, pero ¿cómo cambiamos esto? Y hago toda la explicación, ¿no? Y tal. Y entonces cuando acabo, ¿no?, y me he desahogado, me dice la editora italiana, Santiago, sí, pero ¿tú quieres vender novelas en Italia o no? Y hombre, sí. Dice, mira, Santiago, en Italia no hay legiones derrotadas. Digo, ¿no? Dice, no. Ah. Y dice, además, al final no ganan. Digo, sí, pues ya está. Digo, vale. O sea que, en fin, hay que negociar un poco estas cosas, un poco curiosas, sí. Una pregunta más. La traducción da para mucho, sí. Una más, me han dicho, una más. Allí al final que había levantado la mano antes, ya lo siento. Luego, de todas formas, vais a poder tener un ratito, también es por eso, para que luego podáis tener unos minutos en el tú a tú. Al final del todo, me parece que es en la última fila. Ahí, ahora llega el micro. Bueno, buenas noches y muchas gracias por la presentación. Ha novelado usted sobre Trajano, Escipión, Julia, muchos protagonistas romanos en referentes, pero hay uno que da nombre a esta ciudad que para mí personalmente es el que, bueno, quizá el que más me gusta, junto a Julio César, que es Augusto. Y simplemente me gustaría saber si en algún futuro usted ha pensado novelas sobre él. Qué Muchas presión gracias. contestar esto en Zaragoza, ¿eh? A ver cómo responde esto. Augusto va a tener que salir en la saga. De hecho, en la cuarta novela ya tiene una escena importante, porque Augusto con 12 años dará un discurso, volviendo a lo del discurso, impulsado por su madre Acia, ¿no?, o Atia, hará un discurso en honor a la fallecida hermana de Julio César, ¿no?, a su tía abuela. Entonces va a hacer un discurso, ¿no? Y bueno, a su tía abuela, no a su abuela, perdón. Y va a salir en la cuarta novela y tendrá que salir en la quinta y en la sexta, lógicamente, ¿no? Pero hay dos novelas que, sobre todo una, ¿no?, que es Yo Claudio, donde la vida de Augusto está, aunque sea desde la perspectiva de Claudio, tan bien referida, ¿no?, por Robert Graves, que me cuesta entrar ahí. Ya veremos lo que hacemos. Pero digamos que eso a mí me supone un freno, porque cuando algo está tan bien hecho,
y mucha gente también puede tener, sobre todo lectores de cierta generación, ¿no? Como yo, la serie de televisión en la mente, y dices, ¿y yo cómo mejoro eso? ¿No? Entonces, tengo que planteármelo, es un tema delicado. Vale, Bueno, muchas gracias. un reto, hay que desarrollar. Puede ser, puede ser. Pero claro, es que de momento tiene mucho trabajo, que quedan todavía 3 tomos hasta 2031. Ha sido un auténtico placer. Yo creo que ahora es el momento de que puedan compartir unas palabras con él, que les pueda firmar sus ejemplares. Seguro que se han quedado con ganas de más y esto ha sido solo una pincelada, y van a poder disfrutar una vez más de su maravillosa narrativa, de cómo envuelve y de cómo podemos aprender novela histórica de forma muy didáctica y muy sencilla y tan cercano como lo hace Santiago Posteguillo. Le deseamos muchísimo éxito y que vuelva pronto.